Empezamos. Hola, pues hola, buenos días Emiliano y Ricard. Muchísimas gracias por el tiempo que nos consagráis hoy para este estudio de necesidades formativas en Edge Computing. Entonces, pues antes de todo, pues me presento, soy Maximiliano Coster, el fundador de TICJob, un portal de empleo especializado en perfiles TIC. Y pues me gustaría que cada uno se presentara y nos explique, que nos explicáis un poco por qué y cómo estáis, qué estáis haciendo en este mundo del Edge Computing. Si te parece, pues vamos a empezar con Emiliano y luego pues con Ricardo. Vale, perfecto, un placer. Bueno, mi nombre es Emiliano Spinella, soy cofundador y CTO de Sindeno, una empresa dedicada a facilitar las comunicaciones de software para las empresas. Y actualmente en el mundo del Edge nosotros estamos principalmente ayudando a poder soportar la cantidad de mensajes y de información que envían distintos dispositivos que requieren una baja latencia. Hay muchísimos casos de uso que atraviesan prácticamente todos los sectores del mercado y la solución tecnológica subyacente, digamos, para todos estos sectores es la misma, digamos, ¿no? Es permitir que todos estos dispositivos envíen la información que necesitan enviar y que no se pierda ningún dato principalmente. También apalancándose en muchas tecnologías de diversos proveedores en la nube. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ricard. Sí, soy Ricard Pardell, CTO en Earth Rover. En nuestro caso, el objetivo principal del Edge Computing es poder procesar datos en tiempo real en el propio robot. Nosotros tenemos unos robots que hacen básicamente dos tareas actualmente. Una es una tarea de scouting, de reconocimiento, y otra tarea que realizan es de weeding, de servado. En ambos casos utilizamos la inteligencia artificial para detectar las plantas. Y en la base de todo el procesamiento, en un caso, el objetivo del scouting es obtener datos de los cultivos. En el caso del weeding, el objetivo del procesamiento es poder matar a esas malas hierbas de forma individual. En ambos casos se basa en procesamiento de imagen con redes neuronales para detectar estas plantas en la imagen. Vale. Aparte de lo que es la detección mediante redes neuronales, también hay un procesamiento de imágenes estereoscópicas para obtener la posición en el espacio de las plantas. Después hay un sistema de localización de alta precisión que al final, bueno, podríamos decir que te permite geolocalizar cada planta individual en el mundo, ¿no? En el espacio, en un mapa global. Entonces, todas estas tareas, si se hiciesen en la nube, requerirían subir a la nube ingentes cantidades de datos, de imágenes y otros datos, porque no solo son imágenes, sino que también son datos de sensores, datos de posición, datos inerciales de una IMU, etc. Entonces, esto podríamos decir es inviable hacerlo en la nube. Aparte es una aplicación para agricultura de precisión en zonas agrícolas donde la cobertura de la conexión a Internet pues no es particularmente buena. Por lo tanto, ahí podríamos decir un ejemplo claro de Edge Computing, aquellas circunstancias que hacen que procesar estas cosas en la nube no sea factible. Claro, vale. Entonces se procesan in situ y en todo caso con la nube lo que hay es un diálogo para subir los datos sintetizados. O sea, por ejemplo, en el caso del scouting se detecta la posición de cada planta individual y con esto se hace un mapa. Entonces, a la nube se suben los datos básicos de este mapa, pero no se suben las imágenes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale. Esto permite reducir el ancho de banda requerido, pues a lo mejor 2 o 3 órdenes de magnitud y, por lo tanto, se puede trabajar con un ancho de banda reducido. Vale, entendido. Muchísimas gracias. Básicamente, pues entiendo que los dos estáis
bastante confrontado pues a utilizar el Edge Computing en vuestros ámbitos profesionales, que es el objetivo de hoy. Y entonces, pues lo que me interesaría, pues ya es, ahora que hemos entendido lo que hacéis, es entender un poco en términos de recursos humanos, de personal, de personas a formar. Pues nosotros hemos detectado que había una necesidad muy grande y también hemos hablado que había 3 tipos de personas. Pues primero los ingenieros de aplicación, ¿no? Front y backend, luego los desarrolladores de sistemas embebidos y luego la tercera parte, que entiendo que también estáis confrontados, que lo que llamamos los ingenieros de hardware, ¿no? Una cosa es también pues trabajar en el hardware que es local para poder enviar esto a un sistema embebido y luego subirlo a la nube. Entonces, en este orden de magnitud, pues Emiliano, me interesaría entender un poco cómo estáis viviendo el encontrar a estas personas. Vale, perfecto. Sí, a ver, la categorización de este tipo de perfiles me parece correcta. Ahí lo cierto es que hay características comunes a todos ellos y principalmente es una necesidad de una fuerte base de networking. Okay. O sea, hoy en día cuando hablamos de un ingeniero de aplicaciones, de full stack o de alguien que básicamente pueda programar una aplicación de principio a fin, hay conocimientos de bases de datos, de lenguajes de programación, pero para el Edge sí que es importante tener este conocimiento, digamos, de protocolos fundamentales de distintas capas, ¿no? Yendo desde la capa más física a la capa más de software, con un fuerte enfoque en la capa de transporte y en la capa de red. O sea, en TCP, UDP, IP, ¿no? Eso es necesario ahí que a lo largo de estos 3 perfiles esos conocimientos duros, digamos, estén. Más que nada porque después en las distintas implementaciones concretas o casos de uso del Edge, va a haber muchas tecnologías y muchos productos que podrán ser generalistas o más específicos para un sector. Pero lo cierto es que la necesidad de conocer el networking es muy importante y hoy en día cuando tú sales a buscar en el mercado algún especialista en estas 3 categorías, ¿no? En un ingeniero de aplicaciones, en un desarrollador de sistemas embebidos y en un ingeniero de hardware, esa es quizás la parte más complicada, ¿no? Porque puede ser que conozcas a alguien que encuentres a alguien que sepa mucho para desarrollar una aplicación y no tenga estos conocimientos de fondo de networking. En sistemas embebidos quizás que es más posible encontrarlo porque sí que hay un perfil más de ingeniero electrónico o de ingeniero en telecomunicaciones, donde ahí está este conocimiento con necesidades, digamos, con herramientas para resolver necesidades de baja latencia, por ejemplo. Lo mismo que con un ingeniero de hardware, ¿no? Con un ingeniero electrónico en ese caso. Pero lo cierto es que cuando tú sales al mercado, al mercado laboral, a buscar perfiles más especializados para el Edge, este es el componente, digamos, que yo lo veo y es el que veo más débil. Y es el conocimiento que va a habilitar a estas personas a poder rápidamente conocer y aplanar un poco la curva de aprendizaje de distintas tecnologías o de distintos productos para el Edge. Ok, entonces transporte, dices, y una capa de red. Entonces, sí, o sea, en el modelo de referencia OSI, digamos, que es el tradicional que se usa en networking, hay 7 capas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dónde yo veo que hay una carencia, digamos, de conocimientos profundos, es en este modelo OSI, en la capa 3, que es la capa de red, y en la capa 4, que es la capa de transporte. De hecho, en la encuesta que nos has facilitado, aparece uno de los puntos con más necesidad, digamos, las áreas formativas que más hacen falta, aparece seguridad, aparece SSL y TLS. Y eso es la capa 5. O sea, eso está encima de TCP, UDP o, bueno, en realidad TCP encima de IP. Entonces es como que, está bien, es necesario conocer de seguridad, es verdad, es un área formativa fundamental, pero también para poder conocer bien la parte de seguridad es necesario un conocimiento de, básicamente, IP. O sea, en el mundo del Edge, hoy las estadísticas dicen de que va a haber un crecimiento explosivo en cantidad de dispositivos conectados. Sí. Entonces, para eso hay un protocolo que es el IPv6,
digamos, que es el que va a ser, digamos, el facilitador y el habilitador a que haya muchísimos dispositivos directamente conectados a Internet. Y ese es un protocolo que hoy en día está siendo utilizado, no está, o sea, todavía se sigue utilizando la versión anterior, IPv4, pero encuentras muy poca gente que se haya enfrentado un poco siquiera a IPv6. Entonces, ahí hay una necesidad clara de formación, porque sobre IPv6 se implementa TCP V6 y ahí en esa capa se soporta TLS y SSL. Vale, entendido. Entonces, bueno, gracias porque es bastante claro y es bastante entendible. Luego volveremos a un poco, pues, qué solución ves, cómo se puede acelerar tipos de programas. Ricard, ¿tú en tu experiencia, pues, cuál es un poco la capa o el sitio donde ves más necesidad de formación? A ver, yo en el tema de sistemas embebidos, sí, creo que cuesta encontrar gente. Que, por ejemplo, te trabaje bien un sistema Linux a bajo nivel. O sea, sistemas embebidos y extracción de rendimiento del hardware, ¿no? Podríamos decir que ahí te encuentras con que los ingenieros de software no vienen bien preparados y no existe una especialidad en esa extracción de rendimiento de recursos escasos. Que esto se debe un poco a la evolución de la ingeniería de software, ¿no? O sea, yo cuando empecé con ingeniería de software, precisamente se invertía mucho tiempo en eso, porque los ordenadores tenían poca memoria, las CPU estaban muy limitadas, entonces se desarrollaba precisamente teniendo muy en cuenta los recursos. En cambio, ahora hemos heredado una ingeniería de software donde no existe esa cultura. Entonces, eso sería lo primero que destacaría y es que tienes que, como quien dice, reciclar a los ingenieros para que trabajen en entornos de recursos limitados otra vez, ¿no? Podríamos decir. Okay. En concreto, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, normalmente la gente que trabaja en inteligencia artificial trabaja en la nube, con servidores en la nube, sobrados de recursos, tanto para inferencia como para training. En el caso de la inteligencia artificial en entorno embebido, pues el training no es necesario, el training normalmente se hace en la nube previamente, pero entonces lo que tienes es que hacer lo que es la inferencia en ese entorno embebido y eso pues requiere una optimización de recursos, ¿no? Que es una mezcla un poco de utilizar algoritmos eficientes con también hacer una integración correcta del hardware, ¿no? Entonces es una mezcla de gente más orientada al software de bajo nivel y buenos integradores de hardware. Sí, porque salió de la encuesta previa o de las entrevistas previas que básicamente en entornos embebidos el hardware representa el 90% del coste. Entonces, un pequeño cambio, si hay múltiples sensores, un pequeño cambio en el sensor, un buen diseño del sensor, pues puede hacer que el programa sea mucho más costoso o se reduzca bastante sí, pero bueno, yo no diría que el 90% del esfuerzo sea hardware, no. Yo creo que el esfuerzo es básicamente de integración, no de desarrollo de hardware, ¿no? Sino de integración de hardware y de software. Y también destacaría el tema de comunicaciones, ¿no? Como había dicho Emiliano, o sea, una cosa que cuesta un poco es esa integración en comunicaciones. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos comunicaciones móviles y entonces hay un desconocimiento, o sea, tenemos mucha gente habituada a utilizar TCP/IP o utilizar un enlace de comunicación de una manera muy superficial, ¿no? Pero cuando no tenemos gente suficientemente preparada para trabajar esos protocolos a bajo nivel, en nuestro caso, por ejemplo, el tema de comunicaciones móviles son críticas, hay que entender cómo funciona incluso la red móvil, hay que tener sistemas de comunicación de backup, etcétera, ¿no? Y sí que también, sí, coincidiría en que cuesta encontrar gente que conozca estas cosas en detalle
con bajo nivel. O sea, todo el mundo trabaja un TCP/IP, pero poca gente es consciente de cómo funciona el protocolo a bajo nivel. Vale, entonces estos son los dos puntos, muy bien, vale, entendido. ¿Estás de acuerdo con esto, Emiliano? ¿Tú coincides Pero bueno, con, yo Maximiliano? te destacaría el tema de software de sistemas embebidos. O sea, eso. Para Sí, mí es lo más crítico, la falta de gente que se mueva bien en entornos de software de sistemas embebidos, por ejemplo, sistemas Linux embebidos. Ok, embebidos. Sí, ya. Entonces son un poco las tres líneas de acción, ¿no? Red, transportes, extracción de recursos de rendimiento con recursos escasos y, bueno, el desarrollo en sistemas embebidos. Sería un poco las 4 patas que tenemos ahí. Ahora, bueno, entendido. Bueno, también, perdona, Maximiliano, el tema de las redes neuronales, yo lo destacaría, Inferencia con redes neuronales en tiempo real en sistemas embebidos. Eso también es una cosa muy especializada. Ok. Entonces, ahora pues volvemos un poco a esta, pues hemos identificado el problema. Ahora, pues, ¿cuál es la solución que pensáis? Pues, si nos ponemos en la piel de la Comunidad de Madrid que quiere desarrollar un programa, pues, para poder formar gente a algo que saben, como decías, Emiliano, ¿no? Sabemos que es un sector que está creciendo, sabemos que la demanda en los próximos años va a ir creciendo. Sabemos que todavía no hay muchos datos, entonces, ¿qué tipo de formación podríamos o recomendarías para cumplir, resolver este problema? Bueno, a ver, yo lo pienso más como desde el punto de vista del software, digamos, no tanto como Ricard, que tiene el enfoque más bien de los sistemas embebidos y del desarrollo de hardware, ¿no? Y toda esa necesidad de optimización. Ahí lo que me gustaría mencionar es que es cierto el hecho de que hoy en día no se tiene una consideración muy enfocada en la optimización de recursos, pero eso ya está generando no solamente problemas en el edge computing, sino también en el cloud. ¿Por qué? Porque no tener softwares eficientes generan mucho costo. O sea, en el mismo cloud donde uno puede ir escalando sin tener que preocuparse por los recursos, hoy en día ya hay empresas que están preocupándose por la factura que llega a final de mes de los servicios cloud. Y eso se basa también porque los programadores no tienen este principio de decir, hey, tengo que realizar mis rutinas de una forma eficiente que consuman poca CPU, que consuman poca memoria. Hoy es como que es un recurso ilimitado, entonces no está ese foco en ningún ámbito. Pero en el ámbito del Edge, en el desarrollo de los sistemas embebidos, explota rápido, porque claro, ahí hay dispositivos con poca capacidad de cómputo, con poca capacidad de consumo de energía incluso, entonces hay que tener mucho cuidado especial en ese sentido. Okay. Ahora bien, en el aspecto de la formación, pensándolo, hoy hay un gap, veo yo, muy grande entre, de vuelta enfocándome en las telecomunicaciones, en los protocolos de comunicación y demás, hay un gap muy grande entre el ingeniero en telecomunicaciones y el ingeniero en informática. O sea, el ingeniero en telecomunicaciones tiene muchas carencias, digamos, del mundo del software, del mundo del desarrollo del software, y el ingeniero informático le falta el nivel de profundidad en telecomunicaciones que tiene un ingeniero en telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Yo he dado clases para ingenieros, para gente que estudia ingeniería informática y para gente que estudia ingeniería en telecomunicaciones. Y he visto el nivel de profundidad al que llega un ingeniero en telecomunicaciones en comparación a un ingeniero en software. Y puedo decir que un ingeniero en software o en informática es muy superficial. O sea, sí, veamos cómo funciona el protocolo TCP a gran escala, pero no entramos por ejemplo, en estudiar distintos casos de parametrización de los headers del protocolo, ¿no? Del encabezado del protocolo. Estudiar a fondo cuáles son los distintos campos del protocolo, ¿no? Del encabezado del protocolo. Entonces, yo creo que para una formación en Edge, o sea, tiene que haber un conjunto de conocimientos teóricos, por un lado, que son los que van a permitir que una persona pueda ir conociendo nuevos productos, aplanando la curva de aprendizaje, y una serie de conocimientos prácticos que de vuelta los conocimientos prácticos son más bien efímeros, diría yo, o mucho más proclives a ser
obsoletos, a volverse obsoletos más rápidos que los conocimientos teóricos. Entonces, dentro de los conocimientos teóricos, de vuelta, ¿no? Un foco en las telecomunicaciones, en los protocolos estándar de Internet, TCP/IP, en versión 6, ¿no? En la versión de IPv6, junto con la capa de seguridad. Y también ahí hay un componente adicional que quiero mencionar, que es lo de las arquitecturas dirigidas por eventos. Que eso es algo que recién está empezando a surgir y básicamente las arquitecturas dirigidas por eventos se contraponen a las arquitecturas orientadas a servicio que implementan un modelo de comunicación asíncrono, que es específico, necesario para el Edge, digamos, ¿no? Para estos dispositivos que en vez de estar enviando información en un modelo de pedido, request, reply o pedido, respuesta, es un modelo asíncrono en el que un dispositivo envía datos, ¿no? Simplemente ha sucedido esto en este ambiente, en este contexto, ¿no? Y que se pueda deshacer de esa información asegurándose que del otro lado va a haber alguien que lo recibe, otro sistema que recibe esa información y que luego le dará el curso necesario a esos datos. Entonces, hoy en las formaciones, desde el punto de vista teórico, en el desarrollo de software, está todo muy orientado a las integraciones sincrónicas, ¿no? Mientras que para el modelo de una gran variedad de dispositivos y una masa de dispositivos conectados que requieren estar enviando, por un lado, información, que no es el único caso de uso, ¿no? Enviando información, es necesario conocer la teoría, digamos, de este tipo de arquitecturas. Por el otro lado, también lo que mencionaba Ricardo es muy interesante, ¿no? Es necesario hacer la inferencia en los dispositivos locales. ¿Qué significa hacer la inferencia? Significa básicamente utilizar un modelo entrenado, darle un input y que te devuelva un output con un alto nivel de precisión. Esa viene a ser la inferencia, pero el entrenamiento de ese modelo no se puede realizar en ese dispositivo. ¿Por qué? Porque se requieren más capacidad de cómputo para poder entrenar un modelo matemático, ¿no? El modelo de una red neuronal convolucional, por ejemplo. Eso lo tiene que hacer otro equipamiento. Lo puede hacer la nube, lo puede hacer un dispositivo, un ordenador de escritorio con GPU o lo que fuese. Ahora bien, el modelo, que es un archivo, pensémoslo en un archivo, tiene que poder comunicarse a estos dispositivos y actualizarse de una forma conveniente, de una forma rápida. Imaginemos el caso de los autos que se autoconducen. Los autos que se autoconducen van a tener que contar con modelos instalados en el hardware del coche para poder tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, en un cruce de calles, ¿tengo que frenar o tengo que seguir? Ante una situación donde hay una persona cruzando, hay una situación que tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar esa decisión rápidamente. El modelo tiene que estar instalado en el coche. Pero si de repente hay una actualización de modelo, o sea, porque hubo, no sé, un choque en Estados Unidos, se aprendió algo nuevo, entonces se quiere actualizar ese modelo de ese coche. Esa actualización tiene que ser rápida también. Entonces, si el modelo pesa, no sé, y ahí entra también un poco en juego el 5G, ¿no? El hecho de decir, tener una baja latencia, pero también tener un gran ancho de banda. Entonces, ahí es como que empiezan a combinarse todas las piezas. Y volviendo a la raíz de esto, en los conocimientos teóricos, comunicaciones y arquitecturas dirigidas por evento. Después, en el ambiente, en el sector práctico, digamos, de conocimiento práctico, yo ahí mencionaría las funcionalidades brindadas por los cloud providers, hoy los hyperscalers, ¿no? Amazon, Google, Azure, donde justamente tienen un montón de productos verticales o productos concretos para el IoT. Además, Amazon, por ejemplo, tiene productos para el Edge. Ellos están trabajando mucho para el Edge, de abrir data centers más cercanos a las ubicaciones de los dispositivos. Y después, en el aspecto de las arquitecturas dirigidas por eventos, ahí mencionaría Kafka, Node-RED. Node-RED, de hecho, apareció en la encuesta también. Y distintos productos cloud como Amazon SQS, MSK, Google PubSub y Azure Events Hub. Pero ahí estamos hablando siempre, básicamente, de cursos formativos a gente que son o ingenieros de teleco o ingenieros de software, ¿no?
Sí, o sea, para mí esto es, o sea, el Edge, si verdaderamente, a ver, no es lo mismo pensar en un programador full stack que pueda hacer un bootcamp, ¿no? Y que Exacto, esto es mi pregunta, sí. En 8 meses puede aprender Angular, Node.js y MongoDB, sí. ¿no? En 8 meses eso se puede aprender. Se puede. Que las necesidades, digamos, para el Edge es un perfil mucho más técnico, con una formación de base un poco más sólida, ¿no? Con conocimientos teóricos de protocolos, conocimiento de, digamos, de tecnologías estándar, ¿no? DNS, por ejemplo. DNS es algo que uno también podría argumentar que es necesario mínimamente conocer para el Edge. Pero ahí estás en la capa de todo lo que llamamos mi estudio, que son los desarrolladores en sistemas embebidos, ¿no? Que al final más arriba, los ingenieros de aplicaciones, diría yo. Ok, tú estás en aplicación, vale, ok. Sí. Y ahí, a este nivel, necesitamos informáticos, ingenieros que tengan unos conocimientos específicos de Claro, Edge. es como que, si quieres, mira, tienes los ingenieros en aplicaciones y después tienes los desarrolladores de sistemas embebidos y los ingenieros en hardware, y es como que para el ingeniero en aplicaciones es un perfil de ingeniero informático con algunos agregados, ¿no? Okay. El desarrollador de sistemas embebidos puede ser un ingeniero electrónico o un ingeniero informático, digamos, con estos conocimientos agregados, digamos, de profundidad de comunicaciones y demás, pero también puede ser, digamos, el ingeniero electrónico. Y el ingeniero de hardware, yo ahí veo un ingeniero electrónico con conocimientos del mundo de la informática. Pero es como que pasas del ingeniero en informática, mientras más abstracto estás y más en la capa de software estés, a un ingeniero electrónico mientras más al dispositivo te vayas enfocando. Fantástico, entendido perfectamente. Pues muchísimas gracias. Ricard, ¿tú qué piensas cómo piensas que se tendría que organizar una formación? Pues de una forma muy similar. O sea, yo aquí daría un nombre que creo que se utiliza en Estados Unidos bastante, que es ingeniero de sistemas. Sí. O sea, lo que falta aquí en España, al menos desde mi punto de vista, es mucho esta cultura de ingeniero de sistemas. Un ingeniero de sistemas en Estados Unidos, bueno, un ingeniero de sistemas es esa confluencia entre comunicaciones hardware y software. Que quiere decir que es alguien que no maneja las cosas a un nivel superficial, sino a un nivel, a cierto bajo nivel. Todo lo que es el desarrollo de aplicaciones para el cloud, lo que ha tirado más del mercado en los últimos años está muy hacia pues, temas de internet y este tipo de desarrollador de software que es fácilmente formable. O sea, cualquiera puede hacer páginas web o una aplicación web en 8 meses, incluso aunque no sea ingeniero de software. Y los ingenieros de software salen con esta formación muy orientada a eso. Y en general, el ingeniero de software es muy poco simpático o muy poco empático con esta parte de bajo nivel. Yo mi experiencia es que cuando hablas con ingeniero de software, todo esto de, hostia, preocúpate por cuánta memoria utilizas, preocúpate por el protocolo de comunicaciones, preocúpate de seleccionar el hardware adecuado para que esto nos procese la imagen a 30 frames por segundo. Te encuentras que esto, mucha gente piensa que esto no es interesante. Esto es histórico, casi, ¿no? Esto no es guay, esto es pesado, ¿sabes? Vale, entiendo. Hace falta, por un lado, formación, pero también un poco de cambio de chip. Entonces sí que, pues lo que decía el compañero, o sea, si es un ingeniero de software va a necesitar mucha formación en hardware, comunicaciones, optimización, porque es que no reciben esta formación hoy en día que antes sí que se recibía, sobre cómo optimizar el código, los procesos. ¿Y cómo tú ves ahí que se integran todos los FPs, ¿no? La formación profesional? Si tú quieres dirigir a una persona que ha hecho FP hasta el mundo del Edge, ¿lo ves factible? ¿Lo veis factible o pensáis que no, hay que ser ingeniero sí o sí, que sea de teleco, de software o... Yo creo que hay que ser ingeniero y hay que ser muy buen ingeniero. O sea, precisamente lo que pasa, el problema es que es una cosa que muchos ingenieros les hace, no sé, o sea, es precisamente particularmente exigente para un ingeniero porque tiene que ser un ingeniero más multidisciplinar.
Ok. Si solo ve una parte de la película, entonces, bueno, puede ser una buena formación de FP, te puede sacar, puedes obtener ese técnico que puede hacer parte de las tareas, o sea, puede ser parte del equipo, un buen técnico de FP, pero desde luego ese equipo va a necesitar ingenieros más multidisciplinares, más preocupados por esas cuestiones de bajo nivel y en un plan de formación, pues no sé exactamente cómo lo orientaría, la verdad, es complejo. Vale. ¿Tú, Emiliano? Mira, yo definitivamente coincido con que no es para nada popular ni atractivo en el mundo de la informática todo lo que es la parte de bajo nivel, ¿no? O sea, el hecho de, en general, un ingeniero, incluso hoy en día en informática, debe tener 2 asignaturas que hablan de la parte de arquitectura del computador, por ejemplo. Es una de ese tipo de asignaturas que va al bajo nivel, y la otra es sistemas operativos, ¿no? Okay. En general, digo, hablando así en amplio sentido. Después, las asignaturas en general son mucho más de alto nivel y no van a esa profundidad, digamos, excepto que tenga un foco de telecomunicaciones, ¿no? De entender bien un protocolo y demás. Definitivamente un ingeniero es la condición suficiente, ¿no? Como, yo no sé si diría necesario, porque, viste, también está la cuestión de las personas y entra un juego de las aptitudes blandas, ¿no? De la persona, el nivel de curiosidad. Hay gente que quizás se puede obsesionar, digamos, con el networking y conocer a fondo cómo funciona un protocolo de red o un cable de red o un fiber optics, lo que fuese. De la misma manera que puede suceder hoy en día con todos estos kits de desarrollo, con Raspberry, Arduino y demás, que ahí entra mucho también lo autodidacta, ¿no? Y la condición blanda de la persona con su curiosidad y por dónde quiere profundizar. Pero sí, definitivamente, en un ambiente profesional donde tú tienes que tener distintos perfiles, y si vas a contratar a alguien, muy probablemente te vayas más por el lado de un ingeniero en informática o un ingeniero en telecomunicaciones que puedes garantizarte que ha tenido esta base teórica comprobable, ¿no? A un FP, excepto que, a ver, yo si tengo que contratar a alguien de ese perfil, si me viene alguien que hizo un FP, pero me trae proyectos y me muestra cosas que hizo, y a mí eso también, para mí es evidencia también, ¿no? O sea, a mí me vienen y me traen un proyecto. De hecho, hace poco entrevisté a un chico que hizo un proyecto con un Arduino y con estos dispositivos de desarrollo de electrónico, hizo un sistema de música, ¿no? De como una guitarra eléctrica con un Arduino. Y, a ver, eso a mí me parece fascinante. No solo porque me muestra las aptitudes, digamos, personales de esa persona, la creatividad y demás, sino también esta aptitud de autodidacta, ¿no? De decir, hey, me interesé mucho por esto y estoy estudiando la onda, la frecuencia de la onda por un canal en mi Arduino, ¿no? Entonces, pero claro, si vas a to be on the safe side, si querés estar del lado seguro, vas a buscar un ingeniero. Entendido. O encuentras la perla rara, que es la persona que ya ha hecho por sí mismo un primer paso en el mundo del Edge, que te enseña, pues, sí, esta inquietud para este mundo, ¿vale? Muy, muy entendido. En términos de formación, si ahora, pues, tenemos un ingeniero que viene de la universidad, ¿cuánto tiempo pensáis que hay que dar una especificación específica para el Edge? Si queremos que una persona sepa luego y dice, pues mira, esta persona sí que vale, ¿no? Imagino que para un ingeniero teleco pues será algo un poco más de desarrollo de software. Para una persona de software, pues orientar una formación específica en... A ver, yo creo que Edge Computing es algo que realmente podría ser una especialidad de cualquier... O sea, podría ser un máster, ¿no? Por ejemplo. Okay. Un máster en Edge Computing tiene toda la razón. O sea, y porque se va a alimentar pues del ingeniero, del que ha hecho el grado de software, del que ha hecho el grado en mecatrónica, en ingeniería electrónica, en telecomunicaciones, cualquiera de estos, pero es que realmente da para un máster, el tema de Edge Computing. Entonces estamos hablando de 1 a 2 años. 2 años. Yo para mí, quiero decir, realmente Edge Computing tiene toda una repercusión de mercado y es algo que requiere esa atención a ciertos aspectos. Hay una parte
realmente una parte, por ejemplo, muy desagradable, podríamos decir, del Edge Computing, que antes lo ha mencionado Emiliano, es que tienes que entrar en documentarte muy bien de temas muy concretos. Entonces, es una inversión en tiempo. Aquí hay un poco como de dicotomía, ¿no? Alguien que, por ejemplo, pueda trabajar bien en Edge Computing, por ejemplo, con una máquina de NVIDIA, con una Jetson Xavier, tiene que invertir un montón de tiempo en conocer temas muy específicos de esa arquitectura, de esa máquina. Librerías muy específicas para poder sacar el rendimiento, ¿no? Entonces, hay como esa dimensión donde para poder realmente trabajar en Edge te obliga a trabajar con cosas muy específicas y poco que a lo mejor tienen un tiempo de vida de 2 años. Quiero decir que a lo mejor al cabo de 2 años ha cambiado la tecnología. Por lo tanto, tiene ese aspecto que yo creo que un máster de Edge, por ejemplo, tendría que tener un aspecto práctico súper importante. Como no metamos a la gente a hacer proyectos concretos, no van a poder profundizar en estos temas, ¿no? Entonces, yo lo orientaría a un máster y a un máster con una parte de práctica súper importante, de proyectos. O sea, un máster donde el proyecto sea a lo mejor más importante de lo que normalmente es. Vale, entendido. Esto lo he entendido, lo he oído también en otras entrevistas, que la parte concreta era fundamental, ¿no? Dado el amplio abanico de productos, de hardware, sí, vale. ¿Tú, Emiliano? Sí, a ver, el máster para mí es la solución ideal, ¿no? Un máster en el cual los 3 perfiles, ¿no?, de los que venimos hablando, un ingeniero en telecomunicaciones, en electrónica, informático, puedan de alguna forma cubrir las áreas en las que quizás tienen más carencias, ¿no? El ingeniero informático más con el aspecto del hardware, que eso es algo que, como te decía, en general se ve en una sola asignatura, arquitectura del computador, y ni siquiera es práctica, es completamente teórica. Uno ve la máquina de von Neumann y se acabó, no hay más. Entonces, que un informático pueda ver un poco más cómo son los circuitos digitales y todo el mundo, digamos, electrónico, que un ingeniero electrónico pueda ver un poco más la parte de la informática, ¿no? De cómo son por ejemplo, las arquitecturas dirigidas por evento y esto que mencionaba. Y el de telecomunicaciones, que pueda haber un poco de ambos, ¿no? Que pueda haber un poco del mundo del software, que pueda haber un poco de la parte de electrónica. Y definitivamente tiene que ser práctico, porque con Edge Computing ni siquiera, o sea, es todo muy mental, todo muy intelectualoide, pero hay que aterrizar en casos de uso, que es la parte difícil, ¿no? Hay que aterrizarlo en un caso de uso, o sea, un trabajo final de un máster en Edge Computing que empiece encuentren un caso de uso, hay que encontrar un caso de uso y desarrollar una solución para eso, me parece genial, completamente, digamos, acorde. Sí, porque hay una realidad ahí. La entrevista anterior era con una persona que había montado un sistema de sensores para Inglaterra, pues sensores de pues, saber el consumo de agua, y decía, pues mira, sí, el sistema tiene que funcionar, porque si de repente en un sensor hay un defecto, pues son 6 millones de casas que hay que ir a ver y que hay que ir a rectificar, ¿no? Entonces, son sensores que están un poco, pues, como en tu caso, Ricard, ¿no? Que son sensores que están en el campo, que no son tan fáciles de modificar. Sí. Y esto es la realidad del Edge Computing y un sensor muy universal es una cámara. O sea, realmente dentro de Edge Computing, por ejemplo, si hicieses un máster, o sea, una persona que sale preparada para Edge Computing, un ingeniero, tendría que ver bastantes cosas. Por ejemplo, temas de Computer Vision. O sea, se va a encontrar con aplicaciones de Computer Vision en tiempo real en entorno Edge continuamente. Vale. Y redes neuronales, es un tema fundamental. O sea, en este programa, en este potencial programa de Edge Computing, claro, sí, el tema de inferencia con redes neuronales en estas situaciones Edge también tendría que formar parte del programa, podríamos decir. O sea, tendrían que entender cómo funciona la inteligencia artificial, porque se habla mucho de inteligencia artificial, pero al final la inteligencia artificial hoy en día es básicamente una red neuronal, ¿no? Y la gente habla mucho de esto, pero pues pocos saben cómo funciona realmente una red neuronal.
Sí, y es cierto también, Ricardo, que para saber cómo funcionan ahí se requiere hasta una base matemática, o sea, una base ingenieril. No cualquiera se puede sentar a entender cómo funciona una red convolucional, ¿no? O sea, ahí se requiere horas y además conocimiento previo, digamos, matemático. Sí, sí, vale. Realmente hay podríamos decir, no descartemos que haya técnicos de FP para Edge Computing, pero realmente lo que hacen falta son ingenieros de Edge Computing. Sí. Ok, pues el mensaje me parece clarísimo. Pues llegamos al final de esta mesa redonda. No sé si hay algo que queréis añadir a toda la conversación que hemos tenido hoy. A mí lo único que me gustaría mencionar es verdad, lo de la parte de Computer Vision, de visión del computador, que ahí hay que tener en cuenta, ¿no? Que hoy en día es muy fácil seguir un tutorial, entrenar un algoritmo para que reconozca una imagen, ¿no? Eso lo puedes hacer en quizás 20, 30 minutos, no te cuesta nada. Y quizás que eso alguna persona puede considerarlo como conocimiento en inteligencia artificial, pero como bien decía Ricard, eso no es garantía de nada. Porque en concreto lo que has hecho es un programita de 10 líneas que utiliza un montón de librerías que no tienes ni idea cómo funcionan. Entonces, ese conocimiento de fondo, digamos, de redes neuronales, claro, es importante conocerlo si es que vas a hacer algo innovador, ¿no? Y algo con conocimiento de causa. Ok, pues entendido. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias, Ricard. No sé si, Ricard, tienes algo que añadir a esta mesa redonda. Bueno, yo creo que lo de las redes neuronales lo puedo extender a Machine Learning, ¿no? O sea, creo que un aspecto importante es el de Machine Learning. En un programa de un virtual ingeniero de Edge Computing, yo creo que se va a enfrentar con esto. A veces no, a veces sí. El tema de sensores también, ¿no? Que tengan una visión del mundo de la sensórica, ¿no? O sea, que van a tener que integrar a lo mejor un día un sensor de humedad, otro día un sensor de temperatura. Microcontroladores, evidentemente. Quiere decir que el ingeniero de software va a tener que aprender, oye, es que no... Que a veces van a tener que trabajar no con un ordenador embebido, no con un Linux embebido, no, con un microcontrolador y con unos recursos limitadísimos. El tema del consumo, de la gestión de la energía y las comunicaciones. Bueno, creo que todo lo que hemos mencionado. Perfecto, pues os agradezco muchísimo de vuestra colaboración y participación a esta mesa redonda. Nosotros pues vamos a seguir con el programa y tan pronto tenemos pues el informe y que la comunidad nos da la autorización de distribuirlo, pues os lo distribuiremos, ¿vale? Fabuloso, muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.